Porfirio Díaz contaba con igual número de hombres que los que estaban sitiados en Puebla. Tenían un armamento similar. Para poder conquistar la ciudad de Puebla, y lo debía hacer rápido, porque Leonardo Márquez, que había salido de Querétaro en busca de apoyo para Querétaro, podía, y de hecho se dirigía ya hacia Puebla. Su intención era derrotar a Díaz, sacar a los 4,000 hombres que estaban sitiados en Puebla, sumarlos a su ejército y regresar con ellos a Querétaro. Esto no hubiera significado que el imperio ganara la guerra, estaba muy difícil, pero sí hubiera retrasado mucho el triunfo de la República. Porfirio Díaz se apresuró entonces a tomar la ciudad, lo hizo con una estrategia impecable, con mucho tino, con mucha precisión, y sobre todo contaba con hombres muy valiosos. Además de su propia persona, se destacaron de manera muy importante otros dos: Carlos Pacheco y Manuel González. Los menciono porque estos hombres después tuvieron un papel muy importante en la historia posterior, sobre todo en el porfiriato. Manuel González, como ustedes saben, fue presidente de la República, y Carlos Pacheco fue gobernador de Puebla, de Morelos, de Chihuahua, ministro de Fomento y otros dos. También fue gobernador del Distrito Federal, Carlos Pacheco. Entonces fue un hombre, una pieza clave en el gobierno posterior, al igual que lo fue González. Les cuento todo esto de la victoria de las armas nacionales, porque la forma en que se llevó el manejo de los ejércitos nacionales, las victorias que obtuvieron, el prestigio que tuvieron estos caudillos, fue determinante después en el gobierno de la República restaurada y sobre todo en el porfiriato. ¿Qué pasó? La forma de construir sus ejércitos como guerrillas los obligó a tener una interacción importante con la población. Como eran gobernadores civiles también, y como tenían facultades de hacienda y facultades jurisdiccionales, tenían que ver con todas las esferas de gobierno en sus regiones. Comenzaron a construir lazos importantes de compromiso con la población. El más destacado, por supuesto, fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había sido un extraordinario militar durante la guerra de Reforma, pero no había logrado trascender su esfera militar. Durante el imperio, durante la guerra que sostuvieron contra el imperio, le permitió a Díaz ir construyendo ese tipo de relaciones que años más tarde lo llevarían al poder y lo llevarían a sostenerse. Si ustedes ven el archivo Porfirio Díaz, en su correspondencia particular, les habla prácticamente a todas las autoridades locales como si fueran sus amigos, como fueran sus compadres. Muchos de ellos lo eran, porque durante esa época de la guerra contra el imperio, logró Díaz ir formando esas relaciones, esos lazos que lo ayudaron en esta guerra a conquistar voluntades, a conquistar apoyos, y que hicieron que su ejército fuera creciendo. Otro de los grandes líderes fue Mariano Escobedo, pero no tenía Mariano Escobedo ni esa ambición ni esa visión de cómo ir aprovechando esa oportunidad que le había dado el gobierno federal de hacerse cargo de una porción enorme del territorio nacional que estaba prácticamente bajo su gobierno. Otros hombres que destacaron en esa actividad fueron Vicente Riva Palacio, y otro buen ejemplo es Ignacio Manuel Altamirano, a que todos recordamos como poeta, como novelista, como maestro, periodista, todo. Cuando hablamos de él, esa es la imagen que nos transmite, un gran intelectual, pero no lo conseguimos como militar, y lo fue. Pero la gran diferencia con los otros hombres fue que se retiraron a la vida privada y se inclinaron por las letras. Porfirio Díaz, un hombre bastante ambicioso, con bastante visión, aprovechó la oportunidad y años más tarde lucharía
contra Benito Juárez por la presidencia. ¿Cómo lo hizo? Él empezó a jugar sus cartas desde ese momento, desde que se avisoraba la victoria de las armas nacionales. Ya lo tenía planeado y vamos a ver cómo llega a ese objetivo y empieza a él a jugar sus cartas en ese sentido. Bueno, pues la derrota de Puebla, seguida por la derrota de Querétaro. A Querétaro llega el contingente más grande de hombres, 25,000, contra 9,000 que tenía el imperio. Hay que decir que el imperio también se comportó muy bien en Querétaro, con mucha efectividad. Ellos contaban con 9,000 hombres contra 25, pero organizaron tan bien su defensa que lograron mantener por mes y medio a ese ejército tan grande que los había llegado a sitiar, y podían hacerlo porque se las ingeniaron para hacer, incluso dentro del sitio, una fábrica de pólvora, con los tejados de las casas que eran de zinc. En ese entonces hacían balas y, en fin, hacían una defensa bastante efectiva. Lograron tener incluso una batalla muy importante, pero que no podía trascender. ¿Por qué? Porque no podían eludir el cerco. Se intentó hacer negociaciones y, en fin, cayó Querétaro. Ya les han platicado en qué circunstancias. La última lugar que quedaba por conquistar, y que tenía sobre todo una significación más ideológica y simbólica, era la Ciudad de México. Que cayera la Ciudad de México significaba que la guerra había terminado. Se envían refuerzos de Querétaro a los 4,000 o 5,000 hombres que tenía Díaz, y la Ciudad de México no ofrece gran resistencia. Hubo pequeñas batallas aisladas, pero no hubo una gran batalla que fuera decisiva. Se rinde el 20 de junio. En las torres de Catedral se enarbola la bandera blanca y ese mismo día se entrega la ciudad. La entrega le corresponde al general Ramón Tavera entregar la ciudad, porque el lugarteniente del imperio, Leonardo Márquez, y el regente del imperio, Santiago Vidaurri, pues, se hicieron ojo de hormiga. Se escondieron porque sabían que les esperaba el paredón. Así que concluye la guerra, se entrega también el puerto de Veracruz el día 27 de junio, y le entrega algo curiosa, porque la recibe el ayuntamiento, la recibe de los cónsules. El último reducto del ejército imperial le entrega a los cónsules extranjeros acreditados en el puerto de Veracruz, y estos lo entregan al ayuntamiento, y el ayuntamiento el día 27 a las fuerzas republicanas. ¿Qué ocurre con Benito Juárez? Benito Juárez había estado en San Luis Potosí, se había dado mucha prisa por llegar a la ciudad, a acercarse a la Ciudad de México, y al momento de encontrarse que ya estaba sitiado Querétaro, empezó a bajar la velocidad hasta establecerse en San Luis Potosí, a esperar el resultado. ¿Por qué lo hizo así? Ahora vamos a ver. Yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que Benito Juárez se esperó y no quiso entrar a la Ciudad de México sino 25 días después de haber caído en la Ciudad de México, porque no quería participar en los sucesos que eran necesarios. Esto es el fusilamiento de los traidores y otro tipo de medidas que no eran políticamente muy sanas en ese momento para cumplir con los planes y objetivos que tenía. Y aquí, una vez obtenida la victoria del Ejército Nacional, pasamos al siguiente momento: la restauración de la